Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme y a iniciar esta linda semanita. Y pues primero lo primero, ya saben, coquetito tiene que salir sí o sí. Mientras tanto, ¿qué tal si los invito a tomarse un cafecito conmigo? Y después de agarrar señal y pensar un rato qué vamos a hacer de comer, decidí enseñarles mi receta para unas ricas tortitas de atún. Bueno, lo primero es batir muy bien unos huevos. Yo aquí ya había puesto 2 y le agregué un poquito de pimienta. Yo prefiero ponérselo así con la mano para ver muy bien la cantidad que le voy a poner. Parece mucha, pero como van muchos ingredientes, al final no vas a ver tanto. También agregué un poquito de sal de ajo con un poquito de perejil que ya viene incluido. Posteriormente vamos a agregar el atún. Yo agregué 3 latas completas de atún, previamente ya escurridas sin el líquido. Olvidé mencionar que es atún del que viene en agua. Después de haber mezclado muy bien e incorporado, vamos a agregar poco a poco una taza de galleta molida. Es galleta salada que yo ya tenía previamente molida. Otra cosa que me gusta agregarle, pero les dejo a su gusto, es un poco de cilantro picado. Aquí también pueden agregar un poquito de cebolla si creen que lo necesitan. Y ahora por último vamos a agregar puré de papa. Este puré ya lo había preparado previamente, pero no quise grabar todo el asunto para no hacer tan largo el video. Y después de esto vamos a hacer como una masita con nuestras manos, vamos a incorporarlo súper bien para poder ir formando nuestras tortitas y pasarlas al sartén. Aquí ya tenía nuestro sartén previamente listo con el aceite caliente y fui formando de una a una las tortitas con las manos.
Y listo, espero que se animen a prepararlo, la verdad está muy rico y está ideal para estos climas y aparte por lo de la Semana Santa. Ya ven que muchas personas acostumbran a no comer carne, está delicioso. Y después de esto, pues ya saben, a lavar los trastes. Pero quiero aprovechar porque alguien me preguntó sobre las esponjas que uso, porque las mencioné en uno de mis videos anteriores. Y pues miren, son estas esponjas. La marca se llama Scrubby Mommy. Hay de dos tipos, bueno, hay más tipos, pero las que tienen la carita feliz tienen dos tipos. Uno que viene con esponja normal por la parte de atrás y esto le ayuda a retener un poquito más el jabón. Yo utilizo estas para lavar los trastes. Y están las otras que solamente tienen el tipo de esponja que es característica de esta marca. Es una esponja un poquito más dura, más porosa, pero que se suaviza con el agua caliente. Esto lo utilizo yo más como para lavar otro tipo de superficies, ya sea en la cocina, en el baño, no sé, cualquier otra cosa que necesite lavar y que no sea de la cocina. Me encantaría que me comentaran si quieren que en otro video les dé un poquito más de tips sobre los productos que yo utilizo para la limpieza de los diferentes lugares en mi casa. Ya sea para desengrasar, para limpiar el baño, el jabón para trastes, etcétera. Lo que sea que quieran ver, yo les digo dónde lo compro y cuál es el que yo uso. Y pues bueno, ya después nos fuimos para el jardín. Había mucho que hacer y me puse a trasplantar algunas macetitas que tenía ahí. Tenía varios arbolitos pendientes por cambiar a una maceta más grande. Y también pues tenía varias semillas que poner ahí a germinar. Aquí ya había plantado un arbolito que tenía ahí de cerezo. Ese arbolito, el primero que cambié, yo lo germiné desde semilla y pues vamos a ver si se da en este clima. La verdad es que se supone que es de un clima más frío, pero pues vamos a ver si aguanta. Como quiera lo puse en maceta para poderlo resguardar en tiempo de mucha calor. Y también trasplanté la matita esta que compré en H-E-B, que yo la conozco como tronadora, la de florecitas amarillas, pero no sé cómo la conozcan ustedes. Coméntenme igual si ustedes la conocen por otro nombre, me encantaría saberlo. Otro de los arbolitos que compramos, pero que no había plantado, es un arbolito de moras. No sé si se vaya a dar también, pero pues vamos a intentarlo. Yo sé que quizá muchas personas me van a decir ¿cómo es posible que plantes todo en macetas si tienes tanto lugar para plantar directo en el suelo? Pero amigos, aquí donde yo vivo el clima es demasiado cambiante y como puede llegar en el tiempo de calor a más de 40 grados centígrados, en el tiempo de frío puede caer la temperatura inclusive a, no sé, sensaciones térmicas de menos 10 grados. Entonces yo prefiero plantarlos cuando están así chiquitos primero en maceta y pues ya cuando están un poquito más fortalecidos entonces ya los paso directo a la superficie. Aquí ya estaba plantando las semillitas. Aquí estaba preparando, los semilleros para poner las semillitas. Aquí coloqué en las macetas verdes las semillitas que les mostré en el video anterior que había comprado también, que son de puras florecitas. La verdad no recuerdo el nombre, ni sé cuál puse en cuál, pero pues ya cuando salgan vamos a ver. Ojalá y sí se den y que nos den muchas flores. Y en los semilleros pequeños puse unas semillas de chile serrano y chile jalapeño que en los días anteriores puse a secar. Bueno, saqué directo, ¿verdad? De los chiles y luego ya los puse a secar y ahora vamos a ver si sale. Y pues bueno amigos, ya terminamos. Aquí ya estaba nada más regando las plantitas para que se siente bien la raíz. Y así quedó todo.
Amigos, y también por fin terminamos de cortar la maleza en el jardín, ya que estaba muy alta. Y pues otra cosa que me preguntaron fue cómo hago para contener los mosquitos y los bichitos que hay en el jardín, pero bueno, eso ya será para otro video. Y pues bueno, si ustedes llegaron hasta aquí, no me queda más que agradecerles, amigos. Y si les gustó este video, por favor compartan, den like y por favor no olviden dejarme un comentario, me encanta. Y saludarlos nuevamente. Bye.